investigación es muy diferente a la que hace Daniel, pero también es similar en lo que se aplica la computadora y los algoritmos automáticos para mejorar la medicina. En este caso yo estudio en una aplicación para la arteriosclerosis. Entonces yo analizo lo que es la arteria carótida y la formación de placas en la arteria carótida para poder predecir cuándo una persona puede tener un infarto cerebral o no. Entonces de eso se trata la ponencia de hoy. Sabemos que un infarto cerebral es actualmente la segunda causa de muerte en el mundo. Es un problema muy grave y es un problema muy grave porque es una enfermedad silenciosa. Uno no se da cuenta cuando se forma una placa maligna hasta muy tarde en la enfermedad. Y esta placa puede generar dos problemas muy difíciles. Uno, que se hace un sangrado en el cerebro, es un infarto cerebral hemorrágico. Y la segunda es un infarto cerebral isquémico, que es cuando esta placa bloquea el flujo sanguíneo. Y este segundo es el más común. Entonces, lo que usualmente ya se estudia es la composición de una placa para saber predecir si esa placa va a generar un problema a qué determinado tiempo. Ahorita lo que se hace es medir la capa fibrótica, que es el borde entre la placa y la arteria. Si esta capa es muy delgada, eso quiere decir que el paciente está en peligro y que una operación es urgente. Pero estudios actuales han demostrado que esa no es solo la única forma de predecir cuándo un paciente puede tener un infarto cerebral. La composición y la estructura de la placa es muy importante para predecir si es que el paciente está en peligro o no. Entonces, esa composición y estructura es básicamente de 4 componentes. Primero está el núcleo necrótico. Segundo, está la presencia de hemorragia dentro de la placa. Tercero, está la presencia de colágeno. Y cuarto, está la presencia de calcio. Ahora, vamos en orden. La primera, el núcleo necrótico, es una presencia que tiene un nivel de peligro alto, pero es importante diferenciarlo con la presencia de hemorragia, porque cuando este tiene el peligro más alto seguido por el núcleo necrótico. Luego, el colágeno es importante de saber dónde exactamente está ubicado, porque puede estar ubicado en una zona que haga que toda la placa se estabilice y que no genere ruptura. O también puede indicar, si está ubicado en otra zona, específicamente en el borde de la placa, que esta placa está muy vulnerable y está a punto de colapsar. Y el cuarto componente es la presencia de calcio, que también depende mucho de dónde está ubicado para saber si es peligroso o estabilizador. Entonces ahora muchos laboratorios en el mundo, y ahorita el estándar para predecir si una placa es vulnerable a ruptura es usar imagen sonográfica clásica. Se llama el ultrasonido dúplex. Ese ultrasonido se basa en una sonografía como la que ven en la figura A, blanco y negro, que es la que se usa para todo tipo de aplicaciones comunes, y usar la imagen de flujo sanguíneo, que es la B. Ahora, esta imagen, esta técnica se usa en el mundo, pero está basada en calcular el grado de estenosis. El grado de estenosis es básicamente basado en el flujo sanguíneo y en estas dos imágenes, pero no es bueno para saber exactamente los componentes de la placa. Si ven en esta imagen A y B, es muy difícil saber primero de qué está compuesta la placa y cómo está compuesta. Entonces, nuestro laboratorio ha desarrollado otra técnica que se llama impulso por fuerza de radiación acústica, o ARFI por sus siglas en inglés. Y se trata que con este mismo transductor de ultrasonido
usando la misma técnica de ultrasonido, generamos una fuerza que hace que esta partícula o la carótida o cualquier zona del cuerpo humano se desplace. Ahora, este desplazamiento es en micrómetros y no es dañino para el cuerpo, pero a pesar de que este desplazamiento sea micrométrico, nosotros podemos medir el desplazamiento del tejido y con eso podemos estimar la elasticidad del tejido. Entonces, con esto podemos tener un perfil de desplazamiento en el tiempo de cada tejido compuesto que compone la placa en la carótida. Entonces, en base a esta técnica, estoy presentando resultados de un estudio previo que se hizo en este mismo laboratorio. Este estudio era para investigar si siquiera esta técnica podía servir o no. Era un estudio exploratorio que se hizo también se acabó en el año 2017, pero se hizo en 5 años. Acá lo que usamos fue la misma técnica ARFI para investigar si analizando el desplazamiento de los tejidos podíamos diferenciar los 4 componentes de la placa que mencioné antes. Entonces, aquí en la imagen de la izquierda pueden ver las imágenes, las figuras de la placa que están delineadas en blanco. Es difícil verlas, identificarlas así sin previo entrenamiento, pero acá, por eso, un radiólogo, 5 radiólogos, fueron parte del proyecto y ellos se encargaban de delinear esa placa. Y se comparó con los análisis de un patólogo que tuvo acceso a la placa y así se pudo hacer ese estudio de performance, de desenvolvimiento, de qué tan exacto eran estos resultados basados en la imagen no invasiva comparados con la histología. Entonces acá tenemos el cuadro de desempeño del área debajo de la curva, cuando sabemos que 1 significa que el valor es perfecto, que la imagen está idéntica a nuestro valor de histología. Pero acá vemos que no está perfecto. Se ve que más o menos para, por ejemplo, el calcio y la hemorragia, este valor está muy bajo, es 0.6. Pero entonces acá se descubrió de que cuando agrupamos estos componentes en componentes suaves y componentes duros, es decir, los componentes suaves serían hemorragia y el núcleo necrótico, y el componentes fuertes sería el calcio y el colágeno. Agrupando estos dos, este desempeño sube a mayor que 0.9. Entonces, estos resultados preliminares hicieron que nosotros continuemos investigando esta técnica porque tiene un buen futuro. Luego, hicimos otro estudio de diferentes parámetros que podrían también hacer que veamos mejor estos componentes dentro de la placa. Y acá tenemos diferentes imágenes de diferentes parámetros basados en la misma técnica de ARFI. Y acá vemos que los 4 son bastante diferentes, ¿verdad? A pesar de que muestran exactamente la misma imagen. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta información no es todo incorrecta. Lo que vamos a hacer es combinar estos parámetros para hacer una imagen final que sí pueda distinguir de forma completa y final los componentes en la placa. Y de eso se trata el estudio actual, y esta hipótesis es que la delineación de la estructura y composición dentro de la placa carótida puede ser mejorada por algoritmos usando machine learning o aprendizaje automático. Entonces, para este estudio, usamos un grupo de pacientes y antes de la operación se los hacía el procedimiento de sonografía, que es no invasivo, es no iónico, es seguro, con este escáner, y nosotros diseñamos
y también hicimos de que se haga una normalización de todas esas imágenes para evitar un sesgo por la diferenciación de los pacientes. Y básicamente el estudio era solo para pacientes que estaban diagnosticados para tener una endarterectomía en la carótida. Esto quiere decir de que luego de nosotros poder escanearlos y poder hacer el procedimiento de ultrasonido, iban a la sala de operaciones y la carótida la placa de la carótida era extraída. Con esta operación nosotros tenemos acceso a la histología de esta placa. Entonces esa era nuestra comparación con, digamos, la data que nosotros sabíamos que era verdad. Y eso lo comparamos con nuestra imagen ultrasónica. Entonces acá la población de los pacientes era 25, todos eran aprobados con el consentimiento del paciente y indicados clínicamente para que sean aprobados por la operación. 18 eran sintomáticos, 8 no, 16 eran hombres, 10 mujeres y más o menos la edad aproximada era de 62 años. Entonces este es nuestro procedimiento para poder comparar nuestra imagen de histología con nuestra imagen de ultrasonido. Primero, antes de la operación teníamos una imagen de ahí dice modo B, que es la imagen clásica de ultrasonido de sonograma. Luego de la operación, ahí dice after, tenemos nuestro espécimen extraído. Y a este espécimen le hacemos una microtomografía en 3D. Esta microtomografía en 3D hace de que podamos alinear exactamente el plano del espécimen extraído con la imagen de la sonografía, el sonograma. Y luego, con este plano alineado, pasamos a hacer la histología. Esta histología era delineada por un patólogo especializado en placa carótida y él delineaba las 4 áreas de interés de nosotros. Luego, esto lo comparábamos con la imagen ARFI que ya nosotros procesábamos. Entonces, ese es nuestro procedimiento y luego este es un ejemplo de cómo hemos entrenado nuestros algoritmos de aprendizaje automático. Ahí tenemos un ejemplo de una carótida, una placa carótida, y ahí yo he puesto puntos que corresponden a diferentes componentes. Ahí, por ejemplo, no sé muy bien, pero el verde es calcio, el morado es colágeno, el amarillo es el núcleo necrótico y el rojo es la placa en la hemorragia dentro de la placa. Entonces, como sabemos que cada píxel corresponde a un componente que ya ha sido validado por el patólogo, lo que hacemos es que cada píxel corresponde a un vector en desplazamiento que es dado por nuestra imagen ARFI, que nuestra imagen es un video, básicamente, de desplazamiento en el tiempo. Bueno, nosotros tenemos más información que es correlación en el tiempo, es decir, qué tal la varianza de cuánto se mueve en el tiempo con respecto a un vector de desplazamiento, y la señal correlación a ruido, que básicamente ve el brillo en el tiempo de estos píxeles. Y estos perfiles entraban al algoritmo de aprendizaje automático. Entonces, con esta validación de la histología, nosotros entrenábamos al algoritmo para que luego pueda predecir en una placa que no tenía validación si es que qué componentes tenía, si es que un píxel era calcio o colágeno o hemorragia o núcleo necrótico. Entonces, primero, básicamente, nosotros tenemos 20 placas y teníamos 6.000 píxeles por placa. Entonces, eso hace de que nosotros podamos aplicar estos algoritmos de enseñanza automática o machine learning. Si no, es difícil aplicar esos algoritmos y es algo limitado y no se debería usar. Entonces,
Con esto podemos decir que teníamos 1500 píxeles por clase, teniendo las 4 diferentes componentes, y usamos 2 algoritmos para probar esta técnica. El primero es Random Forest, que es como un bosque aleatorio, vamos a decir la traducción, y el segundo es máquinas por vector de soporte, que son 2 algoritmos utilizados para diferentes aplicaciones, no solo en biomédica, pero otras también. Entonces, el primer algoritmo, como referencia, tenemos el bosque aleatorio, ¿no? Nosotros vamos generando este bosque aleatorio básicamente armando ramas aleatorias. Aleatorio es porque elegimos pequeños segmentos de nuestra data que ya está previamente entrenada y paramos en cuando se cumple la condición de que esta data es perteneciente a esta clase. Si no se cumple esa condición, generamos otra rama y así vamos generando las ramas de este bosque aleatorio, ¿no? Y básicamente es generando sets de variables y vamos calculando el coeficiente de dispersión en cada punto que la rama se va abriendo. Y básicamente esa es como se construye un algoritmo de bosques aleatorios. Y el siguiente, que es máquinas de vector de soporte, en su traducción directa en español, sería en donde nosotros buscamos un plano entre 2 variables, que no es un plano, es un hiperplano, porque estos 2 grupos o segmentos pueden estar en diferentes modelos, en donde se maximiza el margen entre ambas distancias de los puntos más contiguos. Este plano puede ser delineado por una función lineal, por una función gaussiana o por diferentes otras funciones que hagan que la mejor diferenciación entre ambos grupos. Entonces, lo que acá básicamente obtenemos son mapas de regresión, de qué tan cercano este píxel es a este componente, ¿no? Calcio, hemorragia, ¿no? Entonces podemos decir, este es 0.99% hemorragia aria. Entonces ahí con esto generamos un mapa y estos mapas después son analizados y son validados. Entonces primero acá este cuadro es puro número porque queremos saber si en verdad estos diferentes inputs de nuestro algoritmo son necesarios. Y acá vemos que el contraste se maximiza, es decir, el contraste es mayor cuando usamos 3 diferentes inputs al algoritmo y no solo 2. Entonces esto quiere decir que la data que se introduce en el algoritmo es diferente y se correlaciona. Entonces eso quiere decir de que ambos algoritmos se ven bien, pueden tener buenos resultados con 3 y no 2 entradas. Y este es nuestro resultado en una imagen para verlo de forma práctica. Acá vemos el algoritmo por Random Forest, que es el bosque aleatorio, y la máquina por vector de soporte a la derecha. Y acá lo comparamos con la histología. Entonces, ¿eso tiene un número? Esto, perfecto. Acá vemos que esta área roja de acá y acá es hemorragia, ¿no? Que dice acá, hemorragia. Y esto es esta área de acá. Luego también vemos estas 2 áreas de calcio, que son estas 2 áreas, y esta otra área de calcio, que es esta área, y esta área, que es esta área. También podemos ver que arriba de la hemorragia, esta área, es colágeno, que es esta área, y esto también se correlaciona con esta área. Entonces, se puede ver que esto mejora a comparación de estas otras imágenes, que estas eran las imágenes que se ponen como entrada al algoritmo que genera estas 2 imágenes. Ahora, por ejemplo, entre estas 2 podemos ver que
esta hemorragia que salía acá en la anterior, que es más delgada, se puede ver mejor que en esta, que no llega acá al final, está más delineada. Entonces, eso quiere decir de que en comparación de estas otras, estas tienen información que hacen de que estas dos puedan funcionar mejor. Y así es como nosotros nos beneficiamos del uso de estos algoritmos automáticos que se viene todo en relación a la inteligencia artificial, lo que anteriormente explicó de él. Y por último, nosotros hacemos medición de lo que hablé al inicio, que es cuán grueso es la capa fibrótica que está entre la arteria, el eje de la arteria y la placa. Eso es esta área de acá. Esta área de acá es la capa fibrótica, y si es muy delgada, esta hemorragia puede salir a la arteria, y eso es lo que genera una ruptura. Entonces, la medición de esta área es importante, y es algo que se mide con la histología también. Y eso es algo que comparamos acá. Esta es el lenguaje automatizado, y esta es desplazamiento, que es la anterior técnica que habíamos usado antes. Y acá podemos decir de que este gráfico se llama Bland-Hartman, y lo que hace es compara la medición generada por una técnica, en este caso la del lenguaje automatizado, con histología. Entonces es comparar el mismo resultado con el gold standard, que hablamos del estándar de oro, que es histología acá, porque este es el que se ha medido. Entonces acá el coeficiente de reproducibilidad mejora, es de 5%, que eso es algo bueno, porque acá el coeficiente de variación, que es qué tan variable es esta data con respecto al estándar de oro, es 1.8%, que es algo muy bueno para la medición de esta capa fibrótica. En el caso anterior, que es era 0.25, y la variabilidad era del 15%, lo cual era algo que queríamos mejorar, que hemos podido mejorar. Con otro parámetro que también estudiamos, también la variabilidad era del 4%, y la hemos mejorado con este método automatizado. Entonces, acá vemos varias cosas. Primero vemos que el contraste entre las placas es mejor combinando un algoritmo automatizado usando tres entradas que usan una o dos. Y ambos algoritmos automatizados, Random Forest y los Born Machines, también lograron tener diferenciación estadísticamente válida de los 4 componentes, lo cual es algo importante de diferenciar. Y luego es la variabilidad de la medición de la placa, también se minimizó por 15% y por 5%, que era algo importante cuando se mide este tipo de placas que son muy delgadas y muy finas. Entonces, puedo decir que este estudio muestra cómo es importante analizar estos algoritmos por enseñanza automatizada y cómo esto puede tener un mayor impacto para diferenciar estos componentes de las placas que hacen y que tienen información sobre qué tan vulnerable es esta placa en romperse. Y así, bien, este algoritmo hace de que se pueda delinear de forma automática y de forma más rápida, así que el paciente no tiene que esperar tanto o con varios especialistas para tener esta delineación. Y también hace de que uno no tenga errores por el lector. Y ahorita lo que estamos haciendo es un estudio para relacionar directamente el peligro de tener un paro cerebral con esta placa de forma directa, y eso es algo que espero mostrar en el futuro. Bueno, y ahora tengo que agradecer al laboratorio. Nosotros tenemos un convenio con Siemens, y es por eso que tenemos los equipos digamos que de última generación. También tenemos
operación, de vascularidad, radiología, y bueno, el gobierno también nos ha dado diferentes grants, financiamiento, exacto. Esos son los códigos que tengo que mostrar siempre para darle el crédito por eso. Y bueno, muchas gracias. ¿Algo que preguntar? Eso es interesante de estudiar y tendría otro comportamiento, porque si bien el cromo se podría desplazar de una forma similar al calcio, otros parámetros que usamos como correlación o el brillo temporal pueden ser diferentes. Entonces, si bien sería interesante verlo, va a tener sería bueno hacer una categoría para eso, sabiendo que existe ese tipo de paciente. El algoritmo también podría fallar porque tiene un estudio donde habla que estadísticamente para procesar el computador, para procesar, tiene que basarse al coeficiente de correlación lineal para ver cuán cercano está el comportamiento. Sí. Si existe en este caso un bajo resultado del coeficiente R de la correlación, dañaría todo el algoritmo. Claro, no, por eso estos algoritmos están hechos para que el coeficiente R sea óptimo, y eso se hace generando mayor, en el caso de los algoritmos de post-aleatorio, se hace generando más ramas, se hace generando diferente tipo de validación, que no es solamente usando un set de datos, sino es variando aleatoriamente diferentes set de datos para que se vean estos resultados. Y al final, este mapa de componentes se los entrega al doctor para que él decida si es que la operación es urgente o no, dependiendo de lo que él vea del componente de las placas. Porque no es que la máquina diga, hay que operar o no, es que eso es una herramienta para que el doctor vea, aquí hay calcio en esta zona, y esto es importante analizar más. Entonces, no es que se quiera generar un error, es que esta técnica va a ayudar a que este análisis sea más rápido y no haya más demora en lo que es un caso tan rápido y tan severo como el del paro cerebral. ¿Perdón? En todo caso, si para este tipo de casos hay una distorsión no fiable, se volvería diagnóstico visual de referencia médica, ¿no? Claro, lo que ahorita se hace es que en todos los casos se opera, y eso no necesariamente es correcto. Se dice que el 20% de casos solo necesitan esta operación, y el otro 80% no necesitó, pero igual se lo operó porque no existe la tecnología de saber si esta operación, de saber qué tan el grado de la placa de riesgo. Entonces, eso es algo grave, que si se opera o no un paciente. O sea, ahorita no existe otra forma no invasiva de saber qué grado de ruptura de la placa, ¿no? Entonces, sí, el método tradicional es que si es que hay algo de variabilidad que no se entiende, entonces sí, se opera, y eso es, siempre hay
variabilidad de los pacientes. Los seres humanos no van a ser siempre iguales. Sí, bueno, mi pregunta iba un poco por el lado de, en la última parte se mencionó acerca de la sensibilidad y especificidad de la prueba en este caso, ¿no? Me parece que recién están en estudios o recién va a ser un estudio para ver también el valor predictivo de la prueba. ¿Se nos puede comentar? Sí, ya estamos con los primeros 5 pacientes y han tenido resultados bastante buenos en que se ha podido saber que existe ciertas estructuras y comportamientos de la placa que están bastante relacionados con un paciente teniendo un paro cerebral, y esto es algo de que si es que ya se sabe, entonces para el estudio futuro se puede predecir. Entonces, con esto se puede comprobar que en teoría muchos patólogos decían de que cierto comportamiento, cierta composición de la placa puede ser benigno. Entonces, con eso ya se ha comprobado que sí es verdad esa teoría. Sí. Hay muy pocos en Lima, pero eso es para hígado. La única, esa técnica ARFI que está aprobada por el FDA, por la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, ha sido aprobada para hígado. Con esto se está buscando que se apruebe para otras aplicaciones. Lo que sí se hace es elastografía por compresión, que es que el sonógrafo hace un pequeño, comprime un poco el tejido, luego lo saca, comprime, con eso se puede ver también el desplazamiento del tejido de forma también, pero esta es de forma cualitativa. Entonces no se puede tener un número, simplemente se tiene un ratio de cuando no estaba comprimido el tejido tenía esto, y cuando estaba comprimido tenía esto, entonces se saca como un ratio de desplazamiento. Eso también es otra técnica que se está tratando de reemplazar por esta que es cuantitativa. El ultrasonido duplo. Sí, eso es como, sí, para lo que es enfermedades vasculares se hace Doppler y se tiene la imagen de sonografía clásica. Sí, estos son no invasivos, ¿no? También hay por agentes de contraste que sí son invasivos. No sé si dentro de lo que trabaja el tema de imágenes, si nos pudieras comentar, no sé si estás trabajando también en el punto de los ecógrafos, ¿no? Como aquí tenemos el área de obstetricia, ¿no? Nosotros tenemos un ecógrafo, pero no sé cuánto se ha avanzado en esos equipos que permiten, digamos, de una manera no invasiva, ¿no? Tener una información más precisa. Nuestro país, por ejemplo, el problema que tiene su país con dificultades para llegar a determinados lugares del país, ¿no? A determinados poblados, porque son muy sofisticados, ¿no? O muy grandes, son muy difíciles de trasladar. No sé si tienes alguna información sobre tu trabajo en este tema de los programas. Sí, ahorita diferentes, no solo empresas, sino laboratorios están tratando de hacer ecógrafos más pequeños. El problema con estos ecógrafos es que la resolución de la imagen es bastante pobre aún, pero para aplicaciones generales que no necesitan de tanto detalle como esta, por ejemplo, se necesita detalle, pero hay otras que no, se está tratando de promover su uso. Incluso se están trabajando ahorita en usar sonógrafos basados en el celular. Entonces lo único que uno necesita es el traductor y lo conecta a un celular y el celular no puede ver la imagen. Para esos aún están bastante en desarrollo, ¿no? Y creo que algunos están en el mercado, pero no para usos médicos, sino para otro tipo de usos menos, no de diagnóstico. Entonces sí se está tratando de hacer eso. Ahora, otro tipo de escáneres
no tratan de ser más chiquitos, pero de ser más poderosos, en el sentido de que, por ejemplo, la cantidad de ondas que uno puede emitir por segundo sea mayor, y eso se usa con diferentes tipos de electrónica dentro. Entonces, ese tipo de escáneres son importantes.